Hola gente consciente, despierta e iluminada en conciencia. Bienvenido a tu canal Eduardo Blogueando. Yo soy tu amigo de confianza, Eduardo Menoni, y en esta ocasión quiero contarte un tema bastante importante y relevante en este momento, un tema que está bastante candente, y es si es posible que haya un conflicto armado, un conflicto bélico entre Colombia y Venezuela. ¿Y qué si la vida no te dio 2 metros y eres Silvestre Stallone? ¿Y qué si el destino no te hizo Shakira, una musa de televisión? ¿Y qué si este mundo no sufre? Si tú estás abriendo este video es porque quieres entender qué está pasando en los actuales momentos entre Venezuela y Colombia. Si todavía no lo sabes, bueno, en mi país, en Venezuela, existen dos presidentes en este momento, uno ilegítimo o ilegal, que es Nicolás Maduro Moros, que no es reconocido por más de 50 países en el mundo, entre ellos los Estados Unidos, casi todos los países de Latinoamérica y algunos países, o la gran mayoría, de la Unión Europea, que reconocen al presidente Juan Guaidó, nombrado por la Asamblea Nacional, que es el único poder que tiene la oposición a la dictadura de Nicolás Maduro Moros en este momento. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, desde hace un par de semanas surgió de nuevo en Colombia una nueva facción de la guerrilla Las FARC, conformada por Jesús Santrich, Iván Márquez, entre otros líderes que se habían apegado a un acuerdo de la paz que habían firmado en el anterior gobierno, no en el actual, es decir, no en el Iván Duque, sino en el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Qué ha pasado entonces estos últimos días? ¿Qué ha pasado entonces estas últimas 2 semanas? Bueno, Colombia, o el gobierno de Colombia, encabezado por Iván Duque, está acusando a la dictadura de Nicolás Maduro de resguardar todo lo que son los terroristas del ELN y de las FARC en Venezuela. Es decir, tienen pruebas que han filtrado la inteligencia y la contrainteligencia, y además algunos aliados de Juan Guaidó, que han dado informes de que estos líderes de las FARC están resguardados y que existen refugio para ellos en Venezuela, y no es secreto para nadie que en este caso la dictadura chavista reconoce como una fuerza legítima todo lo que es el Ejército de Liberación Nacional, que en este caso el ELN, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son las FARC. ¿Qué ha sucedido entonces en los últimos días? Bueno, Nicolás Maduro ha colocado militares, ha hecho ejercicios militares, ha movido gran cantidad de tanques de guerra, gran cantidad de aviones, gran cantidad de helicópteros a la frontera, es decir, al Táchira, frontera con Cúcuta, y alrededor de toda esta frontera, aproximadamente de unos 2.000 kilómetros entre Venezuela y Colombia. Esto ha activado las alarmas, evidentemente, mover tanto contingente militar. Dicen que han movido unos 150.000 hombres, unos 150.000 soldados. Es decir, esto ha activado la alerta en el ejército colombiano, y del lado venezolano, Nicolás Maduro anunció que iba a colocar una alerta naranja porque supuestamente, según él, denuncia el presidente Iván Duque, de la mano con su partido, está organizando una serie de atentados o una serie de falsos positivos, es decir, una serie de autoataques para decir que la dictadura de Venezuela pues los atacó a ellos, y así poder iniciar un conflicto bélico que al final derroque a la dictadura de Nicolás Maduro. En toda esta situación, estos últimos 15 días ha estado bastante complicada porque se ha subido el tono de las declaraciones de ambos líderes, del dictador Nicolás Maduro y del presidente Iván Duque, que no ha caído en provocaciones. Y ahora vamos a entrar a profundizar si es posible que haya un conflicto armado o una guerra, y lo digo entre comillas, entre los dos países. Lo primero que tenemos que tener bien definido es que una guerra vendría siendo una invasión, en este caso, de Colombia, de Brasil y de los Estados Unidos, que son los principales países que pudiesen aportar soldados para un eventual derrocamiento de la dictadura de Maduro. En este caso la gente confunde porque piensa que una guerra sería con un fin de tomar territorio de Venezuela o con un fin de atacar ciertos puntos en Venezuela. Y esto, vamos a decirlo de esta manera, no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque no vamos a ver un gran contingente en una guerra convencional que vaya a atacar, en este caso, a el territorio venezolano. Por otro lado, el presidente Juan Guaidó es reconocido por Colombia y por otros más de 50 países. Por lo tanto, si Juan Guaidó autoriza a través del TIAR, que fue aprobado hace un par de días en la Organización de Estados Americanos, que es un tratado, impide que fuerzas terroristas sean reconocidas por un estado, y si un estado está siendo atacado por otro o está siendo invadido, estos estados de la Organización de Estados Americanos pues puedan intervenir para apoyar ese estado. Si el presidente Juan Guaidó solicita ayuda militar, por ejemplo a Colombia, a Brasil, a los Estados Unidos o a una coalición, en este caso no vendría a ser una guerra, sino una acción militar específica, en este caso humanitaria, para desplazar del poder que está tomado ilegalmente por Nicolás Maduro. Entonces en este caso la palabra guerra no funciona tanto, es decir, no va a abarcar, porque no va a ser un conflicto en el sentido de un estado contra otro, porque la cabeza del estado, que vendría siendo Juan Guaidó, estaría pidiendo ayuda o estaría pidiendo apoyo. ¿Qué otra cosa puede pasar? Esto es una opción 1. Está la otra opción, que es que el presidente Iván
Duque, vamos a decir, suceda un ataque terrorista por parte de la FARC o el ELN y decida atacar, en este caso, algún campamento o alguna ubicación específica. Recordemos que también en los últimos días Juan Guaidó informó que había autorizado a los Estados Unidos a que tomaran imágenes satelitales de toda Venezuela y los puntos estratégicos donde necesiten verificar si hay comandos o hay personas que sean de la FARC o del ELN o de alguna fuerza, vamos a decir, subversiva o reconocida como terrorista por los Estados Unidos, por Venezuela, por Colombia y por los países aliados, en este caso a Juan Guaidó y a la liberación de la dictadura. Todo esto nos lleva a pensar de que si llega a haber algún ataque por parte de estas fuerzas terroristas, el presidente Iván Duque pudiese ordenar un ataque en caliente, un ataque a puntos específicos donde se detecten que haya campamentos o que pueda haber una operación no militar pero sí policial con el fin de tomar una captura de estos delincuentes en este caso, como sucedió por ejemplo, como hizo el presidente Barack Obama en su momento en los Estados Unidos cuando detectó a el terrorista más buscado por los Estados Unidos, en este caso Osama Bin Laden. Él simplemente no pidió permiso, metió unos 3 helicópteros comando en Pakistán, asesinaron a Osama Bin Laden y simplemente se enteraron de la noticia cuando ya el cuerpo de Osama Bin Laden estaba en la profundidad del mar. Entonces esto también puede suceder, esta situación se puede dar y sería no una guerra sino una especie de acción militar muy puntual o una acción policial, es otra posibilidad. Lo que no sabemos aquí es cuál es la reacción que pueda tener la dictadura de Nicolás Maduro. En este caso ellos han movido muchos misiles, anunciaron que iban a colocar una serie de baterías antiaéreas justamente en la frontera y bueno, esto ha elevado la situación, ha complicado bastante la situación y es probable, vamos a decirlo así, de que si hay un ataque, en este caso desde Colombia, pueda reaccionar la dictadura de Nicolás Maduro y lo que pueda generar un conflicto. Ahora, mi análisis, según pues todo lo que yo tengo estudiando en este tiempo, el caso de mi propio país de Venezuela, es que yo dudo mucho que las Fuerzas Armadas de mi país tengan la logística, tengan la moral, es decir, la fuerza psicológica, la fuerza emocional de defender a Nicolás Maduro, porque la mayoría de los militares que están allí están bastante descontentos. Vamos a decir que en Venezuela 8 o 9 personas de cada 10 están en contra de la dictadura y lo mismo pasa en el estamento militar. Lo que pasa es que no pueden alzarse porque ¿qué pasa? Primero, no pueden comunicarse mucho entre ellos porque están siendo espiados por el G2 cubano, por inteligencia pues iraquí, turca, cubana, rusa, china, es decir, están infiltrados por todos lados, no pueden hacer foco para que se puedan alzar en contra de la dictadura, pero en determinado momento, si llegase a haber un ataque en contra de la dictadura, ellos no se van a inmolar, es decir, no se van a matar o no se van a hacer matar por la dictadura y simplemente ellos pudiesen en este caso dejar las armas y apartarse y permitir pues que una coalición entrara a hacer cualquier tipo de acción en contra de grupos terroristas o en este caso siguiendo un llamado de Juan Guaidó para el derrocamiento de Nicolás Maduro. También una tercera opción es que estas bandas terroristas, FARC, ELN, Hezbollah, bueno, todos los grupos terroristas que están en Venezuela realicen un ataque, por ejemplo, en Brasil o en Colombia o alguno de los países aliados y que se descubra que este ataque ha sido orquestado, financiado y dirigido desde Venezuela, porque esto puede provocar que ya sea Colombia o ya sea cualquier país que esté alrededor pueda responder de una manera bélica en contra de determinados puntos. Entonces no sería una guerra convencional, sería una guerra un poco más específica, serían acciones tipo comando o acciones muy quirúrgicas, acciones militares muy precisas con la autorización del presidente Juan Guaidó, aprobado también por la Asamblea Nacional de Venezuela en contra de puntos específicos y que contaría con la aprobación de la cabeza del Estado. Entonces una guerra como tal no sucedería. Sí pueden suceder confrontaciones entre fuerzas militares, en este caso las fuerzas que están a favor de Nicolás Maduro, entre la FARC, el ELN y las fuerzas formales de Colombia, seguramente apoyadas por otros países que harán coalición. Por lo tanto, amigos míos, sí hay una posibilidad de que haya algún conflicto armado entre las fuerzas de Colombia y las fuerzas que defienden a Nicolás Maduro, que son leales a Nicolás Maduro, y los grupos terroristas que también apoyan la dictadura chavista que está en Venezuela. Es una situación bastante complicada, tenemos que ver qué sucede a lo largo de los días, porque también Colombia ha denunciado lo que es los grupos terroristas, lo va a hacer en la ONU, donde va a asistir Nicolás Maduro Moros, y también en otras actividades paralelas va a estar Juan Guaidó. Así que las próximas semanas y los próximos días van a ser bastante importantes para ver qué es lo que sucede y en qué desembocan todas estas acciones que están escalando progresivamente y que quizás puedan terminar en un conflicto armado. Así que bueno, tú aquí abajo
puedes dejar tu opinión. Yo voy a estar haciendo análisis si salen otras noticias importantes, pero bueno, ustedes me habían preguntado bastante de esta situación y es lo que yo puedo aportar en base a mis conocimientos, lo que comparto aquí con ustedes. Si te ha gustado este video, por favor regálame un buen like aquí abajo. Si todavía no te has suscrito a mi canal, te suscribes aquí abajo, activas la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Como siempre te digo, felicidad y conciencia infinita y nos estamos viendo en otro video. Un abrazo.